Vamos a proseguir con el tema que habíamos empezado en la clase anterior. Eh, Habíamos empezado a hablar del tema de trabajo y en particular a lo que habíamos llegado era al caso de una expansión en una etapa para un proceso monotermo. Nuestra intención era encontrar cuál era la relación entre el trabajo y la presión externa. Estaba dado por esta expresión menos presión externa por el cambio de volumen. Y además lo podríamos visualizar en un diagrama presión-volumen de esta manera, ¿verdad? Como el valor absoluto de trabajo estaba dado por el área de un rectángulo que iba hasta la presión P2, que era igual a la presión externa, y tenía una base igual al cambio de volumen. Bien, la intención es seguir con este tema agregando etapas y además agregando el concepto de proceso reversible. Así que vamos a seguir con eso. Vimos una sola etapa, ahora vamos a hacer el mismo proceso, es decir, vamos a pasar del mismo estado 1 al mismo estado 2, pero en lugar de hacerlo en una sola etapa, vamos a agregar un estado intermedio, es decir, vamos a detener el proceso en un volumen intermedio y vamos a ver qué pasa con el trabajo. Entonces, si recordamos un poquito, teníamos como estado inicial este gas a una presión P1, volumen P1, una temperatura T1. Eso estaba por debajo de un pistón que era un pistón ideal, o sea, sin masa ni rozamiento, había un tope que lo aguantaba. Y ahora lo que colocamos por encima de ese pistón, aparte de un espacio vacío, es una masa M', diferente de la masa M que pusimos en el primer caso, de manera tal que el proceso ahora va a consistir en sacar el tope y el gas se va a expandir, pero hasta un volumen intermedio, hasta un estado intermedio. En ese estado intermedio, lo que vamos a tener es que la temperatura va a seguir siendo T1 porque el proceso es monotermo. Y van a cambiar P', la presión y el volumen. La presión va a disminuir hasta P' y el volumen va a aumentar hasta P'. O sea que ahí tenemos un tercer estado de equilibrio en realidad, un estado de equilibrio intermedio, de equilibrio mecánico, de equilibrio térmico. Y el pistón se movió ahora a una altura H'. O sea que ahí, nuevamente, esto sería equivalente al caso en el cual teníamos un proceso en una sola etapa, y el pistón se movía a una cierta altura, que en este caso es H'. ¿Cómo hacemos para llevarlo hasta el estado 2? Bueno, lo que hacemos es cambiar esta masa M' por la masa M que tenía en el caso anterior. Entonces, esa masa M es tal que el pistón se mueve un poco más, es decir, el gas se expande un poco más, hasta llegar al estado 2 final. Este estado 2 final, que es igual al anterior, llega porque la temperatura externa sigue siendo T1 y por lo tanto obliga al sistema a hacer T1 también, y porque la masa es la misma, de manera que la misma que en el caso de una etapa, de manera que la presión externa es la misma que en el caso de una etapa, que la presión final en el caso de una etapa, y eso hace que la presión final también sea P2. Entonces, si ya tenemos dos datos iguales, presión y temperatura, P2 y T1, eso obliga a que el volumen sea el mismo que en el caso de una sola etapa, o sea, P2. Concretamente entonces lo que tenemos es que se realizó el mismo cambio de estado 1, estado 2, pero con un paso intermedio. Entonces, nuevamente vamos a tomar como sistema el gas y vamos a tratar de encontrar el trabajo para este nuevo proceso en función de la presión externa y de la variación de volumen. Y a verlo en un diagrama presión-volumen.
Un detalle, el primer salto es H', el primer salto del pistón es H', el segundo salto es H segunda, y la suma de los dos es H, el mismo valor que en el caso de una sola etapa. Bien. ¿Cuál va a ser la expresión del trabajo? Tenemos de nuevo, en cualquiera de las dos etapas, un desplazamiento ascendente de una masa. En la primera etapa, la masa que se mueve es m', y la altura que se mueve es h'. Por lo tanto, el valor absoluto del trabajo es m' por g por h'. Y como es un movimiento ascendente de la masa, ese trabajo es negativo. Por lo tanto, esa primera etapa tiene un valor menos m' g por h'. A eso se le suma el trabajo de la segunda etapa, que es, lo hace, la presión externa está dada por la masa m, así que es m por g, la fuerza externa, y la altura, h segunda. Como también sube, ese valor es negativo, así que es menos mg por h segunda. Vamos a hacer entonces lo mismo que hicimos hoy, perdón, el miércoles, lo mismo que hicimos, de pasar esta expresión a presión externa y cambio de volumen. Entonces recordemos, la sección de pistón S lo podemos relacionar con los cambios de volumen. Para la primera etapa, delta B' va a estar dado por S por H', y para la segunda etapa, el delta B segundo, va a estar dado por S multiplicado por H segundo. Con respecto a la presión externa, bueno, la presión externa para la primera etapa, presión externa prima, está dada por la fuerza, M''G, fuerza externa, M''G, dividida la sección, que es igual a P', que es el valor de la presión final de esa primera etapa, porque se llega a un equilibrio entre el gas y la presión externa. Así que la presión del gas, que es P', es igual a la presión externa. Y en la segunda etapa, la presión externa, esta segunda, en realidad es igual a la presión del proceso de una sola etapa, porque es mg sobre s, y por lo tanto igual a P sub 2. Entonces vamos a sustituir acá, en esta expresión del trabajo. Nos queda, para la primera etapa, el trabajo vale menos P' por S, por delta B' sobre S. En tanto que para la segunda etapa es menos P sub 2 por S, por delta B segundo, dividido S. Nuevamente, las secciones desaparecen, ya no influyen, se ve que no influyen en el valor del trabajo, y la expresión final depende exclusivamente de las presiones externas y de los cambios de volumen. Así que nos queda este valor. Vamos a verlo en el diagrama presión-volumen. Tenemos acá en las presiones el estado inicial, con presiones P1 y volumen P1, el estado final con presiones P2 y volumen P2, y un estado intermedio que, nuevamente, como queda en equilibrio con el ambiente, desde el punto de vista térmico, entonces tiene que tener también la temperatura T1, o sea que tiene que ubicarse también sobre el isotérmico. Y tiene además las presiones P' y B'. Estos son los valores de los tres estados correspondientes a este proceso. ¿Qué pasa con el trabajo? Bien, ese primer rectángulo, el área de ese primer rectángulo, representa el valor absoluto del trabajo de la primera etapa. Es P' multiplicado por el cambio de volumen P' menos B1. Con signo cambiado, o sea, recuerdan, vimos que el trabajo era negativo, era menos P' por B' menos B1. Por lo tanto es negativo. Eso siempre hay que recordarlo, pero bueno,
valor absoluto está representado por el área. Y en la segunda etapa vamos de B' a B sub 2, con una presión P sub 2. Por lo tanto, el área corresponde a este rectángulo, al área de este rectángulo naranja, y es P sub 2 de altura multiplicado por B2 menos B'. Esto entonces, la suma de las áreas de los dos rectángulos representa el valor absoluto del trabajo que se hizo en este proceso de dos etapas. Bueno, y acá hay una cosa interesante. ¿Qué pasa si comparamos el trabajo hecho en dos etapas con el trabajo hecho en una etapa? Teniendo en cuenta que el estado inicial y final es el mismo en los dos casos. Lo que vemos, vamos a superponer acá el área correspondiente al trabajo en una sola etapa. Esta área cremita, que tiene una altura P sub 2 y una base B2 menos B1. Entonces, evidentemente, el trabajo en dos etapas es más grande, porque tiene en cuenta no solamente esta área, sino también esta área verdosa que creo que arriba, P' y P sub 2. Y por lo tanto, lo que se ve claramente de acá es que al haber hecho el trabajo en dos etapas, el trabajo que se obtiene, porque es un trabajo que se hace sobre el ambiente, el trabajo que se obtiene es mayor que en el caso de una sola etapa, mayor en valor absoluto. Eso ya de por sí es muy importante conceptualmente, porque lo que estamos viendo es que a pesar de hacer un cambio, de hacer el mismo cambio de estado en un proceso y en el otro, los trabajos que se realizaron, los trabajos de expansión que se realizaron, son diferentes. Por lo tanto, el trabajo no es una función de estado. Depende de la forma en que se hace el proceso. Ya con estos dos ejemplos vemos que eso es así. Bien, entonces algunas de las primeras conclusiones que podemos ir sacando ya con estas cosas que estuvimos viendo. Lo primero es una expresión general del trabajo de expansión que es independiente del proceso. O sea, acá voy a incluir algunas cosas. Los ejemplos que vimos son para procesos monotermos, pero esta expresión que va a aparecer acá es más general que eso. El trabajo de expansión va a estar dado por menos la integral entre B sub inicial, volumen inicial, y volumen final, B sub F. De esta cosa, presión sub op, que se refiere a presión opuesta, que es otro nombre que le vamos a dar a la presión externa, multiplicado por el diferencial volumen. ¿De dónde es que sale esta expresión? Bueno, nosotros vimos cómo al hacer el proceso en una sola etapa, multiplicamos la presión externa por el cambio de volumen. Al hacerlo en dos etapas, teníamos dos términos del mismo tipo, con el cambio de volumen ya más pequeño. Evidentemente, si empezamos a disminuir el valor del cambio de volumen, y ponemos muchos cambios de volumen, es decir, lo hacemos en muchas etapas, el cambio de volumen se va a aproximar a un diferencial. Es decir, en la medida que lo podamos hacer muy pequeño, ese cambio de volumen, ese cambio de volumen tiende a ser un diferencial. Para cada diferencial le corresponde un valor de la presión opuesta, que depende de esa etapa particular. Y para calcular el trabajo correspondiente de esos múltiples cambios de volumen, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de todos esos términos. Ahora, desde el punto de vista matemático, esa sumatoria se calcula a través de una integral. Una integral que va desde el valor inicial de la variable, que es el volumen, hasta el valor final de la variable. Y el signo de menos, bueno, eso
surgió de la deducción, siempre el trabajo de expansión va a ser menos el término que tiene que ver con el producto de la presión externa por el cambio de volumen. Entonces, esta expresión es una expresión general para el trabajo de expansión. Acá no importa si es un proceso monotermo o no. Y la vamos a poder aplicar a cualquier proceso. En el caso particular, por ejemplo, el proceso de una sola etapa, bueno, en ese caso lo que tenemos es que la presión opuesta es un solo valor, lo podemos sacar para afuera, y nos va a quedar multiplicado por la integral del diferencial volumen, o sea, por el cambio de volumen. Ahí vemos entonces que el proceso de una sola etapa es un caso particular de esta expresión. ¿Queda claro esto? Como les dije la vez pasada, cualquier duda que tengan, la plantean, sea por el chat o sea por abriendo el micrófono. Bien. La segunda cosa que podemos concluir es lo que dijimos recién. El trabajo depende del camino. No es una función de estado, va a depender del camino, es decir, que va a depender de cómo se realice el proceso. Matemáticamente eso se expresa como que el trabajo es una función de línea. Muy bien. Tenés una pregunta en el chat, Néstor. Hola. Hay una pregunta en el chat. La voz de Leopoldo, ¿no? No. Sí, sí, pero hay una pregunta en el chat, por eso te estoy avisando. Sí. No, pero te reconocí la voz. Es fuerza dividido área. Perdón. La pregunta está antes. Yo no entiendo por qué la presión es mg sobre S. Alguien le contesta que es fuerza dividido área. Sí, es eso. mg, vamos a ver una cosa. ¿De qué presión estamos hablando? Recuerdan, de la vez pasada, hay dos presiones por lo menos acá. Presión externa y presión de sistema. Acá estamos hablando de la presión externa. Así es como se calcula el trabajo, con la presión externa. ¿Quién es que está haciendo una fuerza externa sobre el sistema? La masa. En este caso, en el caso de las dos etapas, esta masa M es la masa correspondiente a la segunda etapa. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce? La correspondiente al peso de esa masa, que es M por G. ¿Y qué es la presión? Bueno, la presión es la fuerza dividido el área sobre la cual se está ejerciendo en forma normal, en forma perpendicular. Acá lo que tenemos como área normal es el área del pistón, esa sección del pistón que tiene un área S. De ahí que la presión externa la podemos calcular de esta manera, como mg sobre S. En muchas etapas, ¿cómo expresar presión opuesta? Bueno, ahí está el problema. Para poder calcular el trabajo, nosotros vamos a necesitar saber la relación. Fíjense que esto es una integral donde el volumen es la variable. O sea que para poder nosotros calcular esa integral, y por lo tanto el trabajo, vamos a necesitar saber de qué manera se relaciona esa presión opuesta con el volumen. Y eso es una característica del proceso. Es decir, vamos a necesitar saber esa función. Capaz que la presión opuesta es constante en cada una de las etapas. Bueno, pero entonces necesitamos saber cuánto vale en cada una de las etapas. O capaz que la presión opuesta, como vamos a ver ahora, la podemos relacionar con el volumen en algunos casos. Eso es un asunto que va a haber que examinar en cada situación. ¿Tá?
Bueno, lo que vamos a ver, suspendiendo un poquito el análisis de este proceso de expansión, es que a qué le llamamos eh, trabajo reversible, trabajo de un proceso reversible. El concepto de reversibilidad que vamos a hablar ahora es independiente de procesos, nuevamente. Esto lo tengo que aclarar porque como el ejemplo que estamos analizando es un proceso monotermo, y yo estoy metiendo algunas cosas en el medio, tengo que aclarar qué cosas son para el proceso monotermo y qué cosas no. Esto que vamos a ver ahora del proceso reversible es independiente de cómo sea el proceso. Nosotros vamos a definir un proceso reversible como aquel que está dado por una sucesión de estados de equilibrio. ¿Sí? Todos los estados son de equilibrio, desde el estado inicial hasta el estado final y todos los estados intermedios. Desde el punto de vista mecánico, eso significa que la presión externa u opuesta, presión P sub op, tiene que ser igual a la presión del sistema. Y ahí es donde, en el caso de un proceso reversible, podemos modificar la expresión del trabajo, sustituir la presión opuesta por la presión del sistema y escribir el trabajo como menos integral, y en lugar de presión opuesta ponemos la presión del sistema. Y el volumen, ese sí, ese volumen siempre es el volumen del sistema. Quiere decir que en este caso particular, lo que recién estaba preguntando, cómo relacionarla, pues cómo saber la presión opuesta. Bueno, en este caso es la presión que tiene el sistema en cada momento. Si nosotros somos capaces de relacionar el valor de la presión del sistema con el valor del volumen del sistema, cosa que en muchos casos lo podemos hacer, entonces vamos a poder resolver esta integral. Ahora, ¿qué tipo de proceso es este? Un proceso reversible en el cual la presión externa es igual a la presión del sistema. ¿A ustedes les parece que una expansión como la que vimos recién se puede dar manteniendo la presión del sistema igual a la presión externa? Bueno, evidentemente no. Es decir, a nivel real eso es imposible. En cualquiera de los dos casos que vimos recién, la masa que estaba fuera del pistón tenía que ejercer una presión menor que la presión del gas, porque si no el gas no se iba a expandir. Es decir, la diferencia de fuerzas es lo que produce que el gas empuje el pistón contra la masa. Entonces, en un proceso real, necesariamente la presión del sistema tiene que ser distinta de la presión externa. Por lo tanto, este proceso reversible es un proceso imaginario, no es un proceso real. No lo vamos a encontrar nunca en la realidad. Y de ahí seguramente a alguno se le ocurre la pregunta, ¿y si nunca lo vamos a encontrar en la realidad, para qué lo estamos estudiando? Bueno, el estudio de la termodinámica implica, primero que nada, estudiar casos bien sencillos y a partir de ahí ir haciendo cada vez más complicado el sistema para poderlo resolver. El hecho de estudiar un proceso reversible, como ven, facilita el estudio porque ese problema de qué pasa con la presión opuesta, en este caso, se simplifica al ser la presión del sistema. El estudio de los procesos reversibles, además, como vamos a ver enseguida, permite en muchos casos ver límites para un proceso determinado. Por ejemplo, acá en el caso del proceso monotermo, el caso del proceso reversible nos va a dar cuál es el máximo trabajo que se puede obtener a través de una expansión entre dos estados determinados.
Entonces nosotros sabemos, al calcular el trabajo reversible para un proceso monotermo, que el proceso reversible isotérmico es el máximo trabajo que podemos obtener. Y por lo tanto, cualquier proceso real va a llevar a un trabajo de expansión menor que ese valor. Entonces eso, desde el punto de vista práctico, sí tiene utilidad, porque nos da un tope. Todos estos asuntos de trabajo y de calor y demás surgieron sobre todo en el siglo XIX como consecuencia del estudio de las máquinas de vapor. ¿Sí? Surgieron en ese siglo las máquinas de vapor, el gran tema de la revolución industrial, las fábricas y demás. Y era importante entonces saber cuál era la capacidad de trabajo que podía producir una máquina. De la misma manera que el rendimiento de esa máquina, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la posibilidad de calcular cuál es el máximo trabajo que se puede obtener de un sistema, cuando está operativo, es un dato de interés. Para nosotros, en realidad, nos va a servir sobre todo como una forma de ir entrándoles al tema de la termodinámica por el lado más sencillo, e ir entrenándonos un poquito en cómo trabajar, en este caso con el concepto de trabajo. Bueno, la posibilidad de estudiar procesos reversibles, entonces, nos permite ya entrar a calcular el trabajo en algunos casos. Supongamos que nosotros tenemos un proceso que sea reversible, que además sea isotermo. Recuerda que isotermo era temperatura del sistema constante. Y supongamos que además ese proceso de expansión reversible, isotérmica, lo realiza un gas ideal. N mol es un gas ideal. Bueno, nosotros podemos, aplicando lo que vimos recién, podemos llegar a una expresión del trabajo total en ese proceso de trabajo de expansión, que es esta que tenemos acá, menos nRT por el logaritmo neperiano del cociente entre el volumen final y el volumen inicial. Esto lo vamos a deducir enseguida. Otro caso, supongamos un proceso reversible, pero que sea a presión opuesta constante, proceso de expansión reversible. Recuerden que expansión era aumento de volumen, ¿no? Entonces, supongamos que se lleva a cabo una expansión reversible con una presión opuesta además constante. Bueno, en ese caso, si nosotros aplicamos la expresión del trabajo, nos va a quedar aquella integral, como la presión es constante, la podemos sacar para afuera, y entonces el trabajo nos queda igual a menos presión por el cambio de volumen final menos volumen inicial. Así que, ¿cómo calculamos el trabajo en este caso? Necesitamos saber el valor de la presión del sistema, en este caso, porque es reversible, o sea que es igual que la presión externa, y los valores de volumen final y volumen inicial. Hacemos ese producto y eso es el trabajo. Acá se ve claro un detalle, que es el tema de las unidades. Fíjense que acá, evidentemente, el delta B está en unidades de volumen, litros, por ejemplo. Y la presión está en unidades de presión, por ejemplo, atmósferas, bares, etc. Así que este trabajo nos queda en unidades, por ejemplo, de litro atmósfera, de volumen por presión. No está mal. Esa es una unidad de energía también, lo mismo que el joule, lo mismo que la caloría. Lo único que vamos a necesitar un factor de conversión si queremos expresarlo en otro tipo de unidades, como el joule o como la caloría. Vamos a necesitar el factor de conversión para pasar de litro a atmósfera, por ejemplo, a joule o caloría. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo es que se puede demostrar esta expresión de arriba para el proceso reversible isotérmico de un gas ideal.
Y para eso vamos a hacer la deducción, que es muy instructiva, porque muestra de qué manera se trabaja en termodinámica para llegar a una conclusión. Siempre lo que conviene es partir de la expresión más general que tenemos e ir agregando las condiciones que tenemos en el caso particular que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Queremos calcular el trabajo correspondiente a ese proceso. Bien, entonces, la expresión más general que tenemos para el trabajo es esta que está escrita acá. Menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión opuesta por el diferencial volumen. Eso es general. Entonces vamos a ir aplicando condiciones que tiene este proceso en particular. Una primera condición es la reversibilidad. Reversibilidad implicaba sucesión de estados de equilibrio, o sea que presión opuesta es igual a la presión del gas. A ver, ¿qué pasó? Sí, aquí alguien preguntó, disculpen un poquito. Aquí alguien preguntó, si que el proceso sea reversible significa que la presión es constante. No, significa que la presión opuesta es igual a la presión del sistema, en todo momento. Puede ser constante o no. Ahí está. Entonces teníamos la expresión general de trabajo. Al ser reversible, la presión opuesta es igual a la presión del sistema, así que nos queda menos integral de P de B. Teníamos además que el sistema estaba compuesto por un gas ideal, y para el gas ideal lo que sabemos es que la presión se puede relacionar con el volumen a través de la ecuación del gas ideal. Así que esta presión la podemos escribir como nRT sobre B. Y acá aparece el volumen. La última condición que teníamos era que el proceso de isotermo, o sea, temperatura del sistema constante. Por lo tanto, la temperatura que es constante la podemos sacar para afuera del integral, lo mismo que el N, el número de moles, que es constante. Estamos suponiendo que la cantidad de gas es la misma en todo momento. Es un sistema cerrado. Y el valor de R, que es una constante. Así que nos queda menos nRT por la integral entre el volumen inicial y el volumen final. Para un gas ideal se puede poner en integral la expresión de la presión de la ecuación de Van der Waals. No. Perdón, para un gas real. Sí o no. Es decir, un gas real no necesariamente implica que cumpla Van der Waals. Hay muchas ecuaciones de ajuste de un gas real. Para poner la ecuación de Van der Waals necesitamos saber que cumple Van der Waals. Bueno, nos queda entonces menos nRT en integral del diferencial B sobre B. Y acá tenemos que recurrir a nuestro conocimiento de las primitivas correspondientes a estas expresiones, ¿no? Esto es la integral de x sobre x. Y la integral de x sobre x es el logaritmo de x. Así que acá esta integral definida queda con, se resuelve como el logaritmo del volumen entre estos dos límites, volumen final y volumen inicial, o sea que nos queda el logaritmo del volumen final menos el logaritmo del volumen inicial. Por propiedad de logaritmos,
esa diferencia de logaritmos es lo mismo que el logaritmo del cociente de los volúmenes. Logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Y entonces llegamos a la expresión que teníamos hoy para el trabajo en este caso. En este caso, el tema de las unidades, por ejemplo, lo determina las unidades que nosotros le pongamos a R. R, ustedes ya lo vieron con Jorge, tiene las unidades que uno quiera, ¿no? Según el valor que uno le ponga. Puede estar en litro atmósfera, puede estar en joule, puede estar en calorías. Entonces, según el valor de R, va a ser la unidad de trabajo, del trabajo que quede acá expresado. Bueno, una cosa que hay que tener siempre en cuenta, y que hay que tener mucho cuidado en termodinámica, es este asunto de que el trabajo es igual a menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, siempre y cuando el proceso sea reversible para un gas ideal e isotérmico. Si no se cumple alguna de estas condiciones, bueno, en principio el trabajo no es igual a esto. Habría que ver, por ejemplo, lo que decía recién el compañero, si fuera un gas real que cumple Van der Waals. Y bueno, entonces acá, en lugar de poner P igual a RT sobre B, hay que poner la expresión de la presión que surge de Van der Waals. Integrar eso y ver qué queda. Lo que quiero decir es, casi todas las ecuaciones que vamos a ir viendo en termodinámica son varias en determinadas condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica una ecuación a un caso particular, a un problema, que las condiciones de la ecuación coincidan con las condiciones del problema. Donde haya una condición que no se cumpla, ya esa ecuación no vale. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el máximo trabajo de expansión en un proceso a temperatura externa constante, es decir, un proceso monotérmico? Para poder hallar eso, lo que tenemos que ver es un poco qué es lo que pasa a medida que vamos aumentando el número de etapas. Una cosa que vimos, acá tenemos representado en el diagrama presión-volumen, una cosa que vimos, acá está el estado inicial, acá está el estado final, y una cosa que vimos, perdón que lo repita, es que para una etapa el trabajo era nada más que el área de este rectángulo de acá abajo, para 2 etapas se agregaba un poquito más, y no seguimos haciendo todas las etapas, pero creo que queda claro que en la medida que uno va aumentando el número de etapas, va pasando dos cosas. Va aumentando el área correspondiente al trabajo y va aumentando la cantidad de estados intermedios de equilibrio que se tienen en el proceso. Porque cada etapa termina en un estado de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la máxima área que se puede obtener? El área por debajo de la curva. ¿Cuándo es que se obtiene esa máxima área? Cuando la variación de volumen es infinitesimal, en realidad tiende a cero. Y tenemos entonces que todos los puntos, todos los estados del proceso son puntos de equilibrio que están sobre el isotérmico. ¿En qué situación estamos ahí entonces? En un proceso reversible, donde mantenemos la presión opuesta igual a la presión del gas en todo momento. Entonces, ¿cuál es el máximo trabajo de expansión en un proceso monotermo? El que corresponde a un proceso reversible. En ese caso, el trabajo se corresponde con valor absoluto siempre, ¿no? El trabajo se corresponde con el área por debajo de la curva. Y además,
como todos los puntos están sobre el isoterma, el proceso pasa a ser isotermo. Todos los demás procesos donde había una diferencia de presión entre la parte externa y la parte del sistema, no eran isotermos, eran solamente monotermos. Pero acá, además de monotermo, pasa a ser isotermo, porque la temperatura se mantiene constante para todos los estados del proceso. Entonces acá está lo que yo les decía hace un ratito. El proceso reversible, en este caso el proceso isotérmico, nos da cuál es el máximo trabajo que se puede obtener al pasar del estado inicial 1 al estado final 2. Todos los demás procesos monotermos que se puedan pensar van a arrojar un trabajo menor que ese, en valor absoluto. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la presión, que sería menos integral entre el volumen B sub 1 y el volumen B sub 2 de P, la presión del sistema, por diferencial B. Eso es el trabajo correspondiente a una sola etapa, el área de ese rectángulo. En tanto que, bueno, esas son 2 etapas, ahí va aumentando. En tanto que el área correspondiente al proceso reversible es toda el área por debajo de la curva. Bueno, seguimos agregando conclusiones. Expresión general del trabajo de expansión. Y acá lo que agregamos es que hemos estado viendo el caso de los gases, pero esto también es válido para los líquidos y para los sólidos. Trabajo igual a menos integral entre el volumen inicial y el volumen final de presión opuesta diferencial. Expresión general del trabajo de expansión en un proceso reversible, también para gases líquidos y sólidos. Trabajo igual a menos volumen integral de volumen inicial y volumen final de la presión del sistema diferencial P. El sistema puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido. Un caso particular que vimos, el de reversible isotermo y gas ideal, menos trabajo es menos en RDT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Acá podemos, no lo demostramos, pero lo vemos, que el trabajo es extensivo, es una propiedad extensiva. Fíjese que acá el trabajo depende del número de moles que lleven a cabo el proceso. ¿No? Entonces, si se aumenta el número de moles, vamos a tener más trabajo en este proceso. Y lo otro ya lo habíamos visto, el trabajo en función de línea de camino. Fíjense que ahora tenemos un montón de expresiones para el trabajo al pasar del estado 1 al estado 2. Si es no reversible en una sola etapa, si es no reversible en 2 etapas, o en n etapas, y si es reversible. En cada uno de esos casos tenemos una expresión, un valor diferente del trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces vimos la expansión. Vamos a completar el asunto mirando qué pasa en la compresión. Compresión, disminución de volumen. Entonces, el proceso que vamos a estudiar es el inverso al que vimos hoy, del estado 2, B2, B2, T1, al estado 1, P1, B1, T1. O sea que disminuye el volumen. En una etapa, el trabajo va a ser igual a la presión opuesta correspondiente a esa etapa, multiplicado por B1 menos B2. Acá lo que cambia es el orden de los volúmenes. B1, que es el valor mayor
va adelante, B2, que es el valor menor, va atrás. B1 menos B2, perdón, B1, que es el valor más pequeño, va adelante, B2, que es el valor mayor, va después. Por lo tanto, B1 menos B2, como es una compresión, es negativo. Por lo tanto, con este signo de menos que va adelante, el trabajo ahora es positivo. Y esto va a ser general. Siempre que tengamos un proceso de compresión, el trabajo va a ser positivo. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que la energía le entra al sistema. Necesitamos energía para poder llevar a cabo la compresión. En dos etapas, bueno, pues ahora pasamos a tener dos presiones opuestas, una presión opuesta 1 y una presión opuesta 2, un valor intermedio de volumen. La expresión es completamente análoga a lo que vimos en la expansión. Para la primera etapa vamos a tener menos presión opuesta 1 por B', menos B2, y después para la segunda etapa vamos a tener menos presión opuesta 2 por B1 menos B'. Si lo hacemos en infinitas etapas en forma reversible, entonces el trabajo es menos la integral de P de B, pero ahora los límites cambiaron. El valor inicial del volumen es B sub 2, que es el más grande, y el valor final es B sub 1, que es el más chico. Por lo tanto, este es el trabajo tan positivo. Para un proceso monotermo, el trabajo reversible, en lugar de dar el máximo, en valor absoluto, da el mínimo. Es decir, el trabajo de compresión reversible isotermo es el mínimo trabajo que puede hacerse para lograr este cambio de estado a una temperatura exterior constante. Ahora vamos a ver el gráfico. Así que para la expansión, el proceso reversible lo que nos daba era el máximo trabajo que se podía obtener. Para la compresión, el proceso reversible lo que nos da es el mínimo trabajo necesario para hacer la compresión. Y vamos a ver un poquito, porque capaz que hay algunas cosas que uno no captó en este desarrollo. Vamos a ver un poquito en el diagrama, este asunto de una etapa y de dos etapas, y cómo sería. ¿Qué cambia cuando se hace la compresión? Bueno, acá tienen cuál sería el área correspondiente al trabajo de compresión en una sola etapa. ¿Qué pasó? ¿Por qué es distinto al de expansión? A ver si a alguno se le ocurre. Fíjense que acá el trabajo ahora está representado por el área de un rectángulo cuya altura es P1 y la base es B2 menos B1. ¿Por qué cambió? Con respecto al caso de una etapa, pero de expansión. Una pregunta. ¿Sabes qué es ahí es P1 porque estás en equilibrio en ese punto? No te entendí bien, perdón. Claro, vos pusiste que en una etapa el trabajo era menos POP por el delta V, ¿no? Sí. ¿Vos ahí sabés que POP es igual a P1 porque ese punto es de equilibrio? O sea, la presión opuesta es igual a la presión del sistema. Sí, sí. Eh, a ver, primero tendríamos que ver por qué es P1 y no P2. Recuerdan que cuando era la expansión, el trabajo en una sola etapa está dado por P2, por el cambio de volumen. Y acá parece que, bueno, con signo de menos, ¿no? Y acá parece que fuera P1 por el cambio de volumen, porque es P1 y no P2.
¿No es porque el final es P1? El final, La presión final es P1. sí, pero el trabajo, ¿qué es? El trabajo es presión externa por el cambio de volumen, que tiene que hacer ahí la presión final. O sea, ¿por qué es la presión final? Creo que no entiendo bien la pregunta. O sea, es porque es más grande la presión al final, no sé. La pregunta es, ¿por qué el trabajo en el caso de la compresión en una etapa es menos P1 por V2 menos V1, en lugar de ser P2 por V2 menos V1, como en el caso de la expansión? A ver, vamos por partes. En el caso de la expansión, a ver, P1 es la presión final de compresión. Sí, sí, eso es cierto. P1 es la presión final de compresión. ¿Y cuál es la presión inicial de compresión? P2. Fíjese una cosa, si fuera P2, si se aplica, estamos en, la compresión es ir de B2 a B1, ¿verdad? ¿Qué pasa si al estado este, P2B2, se le aplica la presión P2? No pasa nada. No pasa nada, exactamente, porque está en equilibrio. Si lo quiero comprimir, ¿qué presión le tengo que dar por lo menos? Una mayor. Una presión mayor. Entonces, si yo, por ejemplo, le aplico una presión, no sé, intermedia entre P1 y P2, una presión que esté por aquí, lo que puedo hacer es comprimirlo hasta acá, hasta este valor de presión. Y por lo tanto llego hasta este estado intermedio. Sí. ¿Sí? Ahora, si yo lo que quiero es llevarlo hasta el estado 1, ¿qué presión por lo menos tengo que hacer? P1. Presión P1, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia. Para poder llevar desde el estado inicial hasta el estado final, ahora, no hay más remedio que aplicarle por lo menos una presión igual a P1. Se puede aplicar una presión mayor y ponerle un tope, por ejemplo. Pero eh, se puede, por lo menos tengo que aplicar, se tiene que aplicar la presión P1 y dejar que llegue al equilibrio, de nuevo. El proceso es análogo al de la expansión, solo que necesitamos ahora una presión mayor, porque si no, no podemos comprimir hasta B1. Y una pregunta. ¿Sí? Cuando hacíamos la expansión, entonces, ¿por qué usábamos P2? Porque queríamos llegar hasta el estado 2. Claro, pero para ir del estado 1 al 2 no tendría que ser tipo P1 menos P2. No, O sea, ¿no sería esa la diferencia? no, porque era acordate que era una sola etapa y por lo tanto una sola masa y por lo tanto una sola presión externa. Y la presión externa, si tú querías llegar al estado 2, lo más, ahora es al revés, lo más que se podía poner de presión externa era P2. Si tú ponías una presión P', como en el caso de dos etapas, te quedabas por el medio. Si se quiere llegar hasta el estado 2, P2B2, entonces, cuando mucho, se puede poner una presión igual a P2. Y ahí llega al equilibrio y queda en P2B2. ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Sí. O sea, la O sea, diferencia ¿sí?
Creo que la diferencia es que en uno le tenés que aplicar la fuerza, o sea, aplicar la presión, y en otro no, ¿no? No sé. En los dos casos se aplica presión. Claro, lo que no entiendo es por qué tienes que poner exactamente tipo P2 o P1 y no lo que te falta para llegar a P2 o P1, ¿entendés? Si vos partís de P2, te falta P1 menos P2 para llegar a P1. No te falta todo P1. ¿Me Sí, explico pero lo la que presión decía? final tiene que ser P1, no P2 menos P1. O Sí, sea, el estado final tiene que soportar una presión P1. O sea que la presión externa tiene que ser P1, no la diferencia. A ver, voy a tratar de hacer una cosa. A ver si acá se puede hacer algo. Porque si no, no me voy a ver. A ver qué se puede hacer acá. Nosotros estamos en el volumen 2, así que estamos por allá arriba, ¿verdad? sí, ahí va. Ahí está el pistón, y acá arriba, a ver, tenemos que poner una masa tal que ejerce una presión superior a la del gas que está acá adentro y haga que este pistón descienda, ¿verdad? Sí, ahí va. ¿Sí? Bien. Entonces, esta masa tiene que ser tal que el pistón baje hasta B1. O sea, acá tenemos B2 y acá tenemos B1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta masa tiene que hacer una presión suficiente como para que el gas se comprima desde B2 hasta B1, siempre a temperatura T1. Entonces, como decíamos hoy, si se aplica una presión P2, no pasa nada porque está en equilibrio. Esa es la presión que tiene el gas. Tenemos que aplicar una presión mayor. Si aplicamos una presión intermedia, P', y bueno, va a quedar por acá, por el medio. ¿Cómo hacemos para que llegue hasta B1? Manteniendo además la temperatura, para que al final además la temperatura sea T1. Bueno, tenemos que estar en este punto. De manera que tenemos que comprimir el gas hasta que sea igual su presión a P1. Por lo tanto, la masa esta tiene que hacer una presión igual a P1 para que este pistón baje desde el volumen correspondiente a B2 hasta el volumen correspondiente a B1. Cuando llega, Ahí va. a medida que la masa va bajando, que el pistón va bajando, el gas se va comprimiendo y va aumentando su presión. Y cuando llega a B1 y queda en equilibrio con el ambiente, alcanza una presión P1 y entonces ahí queda en equilibrio con la masa externa, Ahí va. Estamos en un proceso que era monotermo, habías dicho, ¿no? en proceso que es monotermo. ¿Sí? Acá Pero en los afuera hay puntos una de temperatura. equilibrio no solamente tiene que ser un equilibrio de presión y volumen, sino que también tiene que ser equilibrio de temperatura. Por eso dibujar isotermo. Al principio y al final, sí. Al Ahí va. principio y al Está, final está. tiene que haber equilibrio con la temperatura externa. Estaba bien. Bien, gracias. Sí. Está. Bueno,
Lo que vemos acá entonces es que ahora para hacer el proceso en una sola etapa hay que hacer un trabajo grande, vamos a decirlo así. Hay que hacer un trabajo con una presión externa por lo menos igual a P sub 1. Esto ahora me quedó sacar esto. Bueno, no sé si se queda claro, que si se hiciera en 2 etapas, rebajaríamos la cantidad de trabajo necesario, porque podemos primero ir a una presión P' hasta por acá y hacer un trabajo correspondiente a un área, al área de un rectángulo que quede por acá abajo, y después saltar hasta P1, con lo cual recortaríamos un pedazo del área de este rectángulo si lo hacemos en 2 etapas. En otras palabras, a medida que se van aumentando las etapas, ahora es al revés que el caso de la expansión. En lugar de ir aumentando el trabajo, vamos disminuyendo el trabajo. Si nosotros lo hacemos en muchas etapas, lo que vamos a conseguir es que primero hagamos un saltito por acá, después otro saltito por acá, después otro salto acá, así, así, etc. Y nos vamos acercando cada vez más al área, otra vez, al área por debajo de la curva. ¿Cuándo conseguimos hacer, o sea, se va disminuyendo de esa manera el trabajo necesario para comprimir? El trabajo externo necesario para comprimir. ¿De qué manera se consigue el mínimo trabajo? Bueno, cuando el área coincida con el área por debajo de esta curva. Y eso corresponde justamente con el proceso reversible, donde vamos variando en equilibrio, en realidad, vamos moviéndonos a lo largo del isoterma, la temperatura se mantiene constante en todo momento, la presión va aumentando junto con el volumen de acuerdo al isoterma, y entonces el trabajo pasa a ser exactamente el área por debajo de la curva. Más chico que el de una etapa, más chico que el de 2 etapas, más chico que el de 50 etapas. Bien, entonces, eso es lo que permite entonces nuevamente la utilización del proceso reversible. Encontrar un límite. En el caso de la expansión es un tope máximo, en el caso de la compresión es un tope mínimo. Bueno, ya veo que esto no lo puedo borrar. Ahí. Y ahora, para aquí. Sepan disculpar mi falta de conocimiento del Zoom. Metí este otro por acá por si lo usaba, pero bueno. Vamos a ver qué pasa en trabajo en ciclos. En la clase anterior alguien preguntó si en un ciclo el trabajo haría cero. Bueno, vamos a verlo. Podemos descomponer un ciclo en dos etapas, una expansión y otra de compresión. En la expansión se aumenta el volumen, el estado inicial, y en la compresión se disminuye el volumen hasta el estado inicial. Y eso podemos hacerlo, por ejemplo, en forma no reversible. ¿Cómo? Haciendo una expansión y una compresión, cada una en una sola etapa. En ese caso, el trabajo total va a ser mayor que cero. Y ahora vamos a ver por qué. Podemos hacerlo también en forma reversible.
En ese caso, el trabajo puede ser positivo o negativo, también vamos a ver por qué. Y eventualmente, cuando el camino de ida coincida con el trabajo de vuelta, con el camino de vuelta, entonces el trabajo va a ser cero. Por ejemplo, un ciclo monotermo o isotermo. A ver si lo vemos, cada una de estas cosas, en un diagrama presión-volumen. De nuevo el mismo diagrama de hoy. Partimos de el estado 1 y hacemos la expansión hasta el estado 2 a través de una sola etapa. El trabajo, recuerdan, que está dado por el área esta, o sea, el trabajo sería menos P2 por V2 menos V1. Sería negativo, pero estaría dado su valor absoluto por el área de esta rectángulo. ¿Cómo hacemos para completar el ciclo? Hay que volver del estado 2 al estado 1. ¿Cómo lo hacemos? Si estamos hablando, por ejemplo, de una sola etapa. Como vimos recién, tenemos que aplicar una presión igual a P1, una presión externa igual a P1. En ese caso, el trabajo de compresión para volver al estado 1 va a ser el área total P1 por V2 menos V1. Entonces, ¿qué queda como trabajo neto en este proceso? El trabajo de compresión era positivo y en valor absoluto es bastante más grande que el trabajo de expansión, que era negativo. Por lo tanto, el trabajo neto en este ciclo es positivo y está dado por el área esta amarilla que quedó marcada acá. Entonces ven que en este caso en particular se pudo hacer un ciclo, pero para poder hacer ese ciclo hubo que darle energía desde el exterior. Porque un trabajo neto mayor que cero implica eso. Energía, bajo la forma de trabajo, suministrada desde el ambiente hacia el sistema. ¿Sí? Bueno, veamos ahora el caso de ciclos reversibles. Tenemos ahora un estado A y un estado B, y podemos hacer el ciclo, por ejemplo, yendo desde A hasta B por el camino 1, que sería este de arriba, y sería una expansión, y luego volver hasta el estado inicial A por el camino 2. Si es reversible, el proceso de ir de A hasta B por el camino 1 implica un trabajo de expansión cuya valor absoluto está dado por el área por debajo de la curva. Y ese trabajo de expansión sería negativo. ¿Cómo cerramos el ciclo? Bueno, de vuelta, vamos ahora por el camino 2, por ejemplo, de vuelta hasta el estado inicial A. Ahí, como es de compresión, ese trabajo es positivo, y como es reversible, es el área por debajo de la curva 2. Esa área verde que quedó ahí. Entonces, ¿acá qué pasó? Se pudo hacer el ciclo es reversible porque las dos etapas son reversibles, es decir, todos los estados del ciclo son estados de equilibrio. ¿Y cuánto vale el trabajo? En valor absoluto. El trabajo ahora es negativo, porque el trabajo de la etapa 1 era negativo y es mayor que el trabajo de la etapa 2. O sea que en este caso se puede hacer un ciclo reversible y hacer trabajo sobre el exterior en ese ciclo. O sea, la expansión de A hasta B por el camino 1 y la compresión de B hasta A por el camino 2 implican un trabajo total menor que 0. ¿Qué pasa si lo hiciéramos al revés? Si
el pasaje, a ver un poquito. Si la expansión de A hasta B lo hiciéramos por el camino 2 y la compresión de B hasta A lo hiciéramos por el camino 1. Bueno, ahí cambian los signos. La expansión pasa a ser negativa. La expansión siempre es negativa, pero pasa a ser, está representada por el área verde, y la compresión pasa a estar representada por el área debajo de la curva 1. Se ve claramente ahora que el trabajo de compresión es mayor que el trabajo de expansión. Entonces, en este caso, se está haciendo un ciclo y el trabajo total es positivo. Bueno, acá lo que está faltando okay. Bueno, acá lo que estaría faltando, no está puesto en las transparencias, es el caso en el cual el trabajo fuera reversible, un ciclo reversible, pero con trabajo cero. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, por ejemplo, vamos y venimos por el mismo camino. Se hace la expansión por el trabajo 2, entonces se hace un trabajo negativo en la expansión, y después, en lugar de volver por el camino 1, por ejemplo, se vuelve también por el camino 2. Y entonces ahí es como, o sea, se estaría haciendo una compresión cuyo valor absoluto sería igual al de la expansión. Por lo tanto, en ese caso, el trabajo neto valdría 0. Así que en la situación de ciclos reversibles podemos tener las tres posibilidades en cuanto al signo del trabajo. Ciclo reversible e isotermo, el trabajo es 0, exactamente. Sí. Fíjense que, por ejemplo, para ahondar un poquito en el asunto, fíjense que el camino 1, por ejemplo, no parece ser isotérmico, ¿no? Porque el isoterma normalmente, si esto fuera un gas, por ejemplo, el isoterma es una curva de este estilo, un hiperbolo equilátero. Y la curva 1 no es un hiperbolo equilátero, o sea que parecería que es un proceso en el cual está cambiando la temperatura. Bueno, se puede hacer el ciclo reversible yendo y viniendo por el camino 1. Expansión por el camino 1 y compresión por el camino 1. También el trabajo vale 0. No es un proceso isotérmico, pero es reversible y el trabajo vale 0 también. Para que no se queden con la idea de que para que sea 0 el trabajo de un ciclo, ese ciclo tiene que ser isotérmico. Puede no ser. ¿Pero qué proceso podría ser el 1? ¿El No es ni 1? isóbaro, ni isócoro, ni isotermo. No es ninguno de esos. No, Pero es algo simplemente se está posible, o sea, variando. ¿Perdón? ¿es algo posible que un gas, por ejemplo, tenga equilibrio en una curva de ese estilo? Sí, sí. O voy a dar Es un cuestión ejemplo de ir. nomás. Sí, sí. Es cuestión de ir variando la temperatura de manera que recorra. O sea, acá está cortando distintas isotermas, ¿verdad? Sí. Entonces, cada isoterma que está cortando es una temperatura nueva que tiene el sistema. De manera que es cuestión, vamos a suponer, uno lo va sumergiendo al gas en distintos termostatos, cada uno a una temperatura diferente. Entonces, acá parece que primero estuviera aumentando la temperatura, así que se está sumergiendo en un montón de termostatos
a temperatura creciente, alguno de ellos, y después empieza a bajar, o sea que parecería que está bajando la temperatura aquí. Ahí estaríamos usando termostatos de temperaturas decrecientes. ¿Mm? Y Ahí va. bueno, de esa manera, si lo hacemos, lo que pasa es que siempre, recuerden que es un proceso imaginario, ¿no? Porque siempre está en equilibrio. Pero al hacerlo de esa manera, uno podría ir variando la temperatura en forma infinitamente lenta, por ejemplo, de manera tal que recorra los distintos estados del gas, recorran esta curva y pasen del estado A hasta el B y a la inversa. Está ok, gracias. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver algo sobre trabajo sobre fases condensadas. Porque hablamos mucho sobre gases. Estos coeficientes ustedes lo vieron con Jorge. El coeficiente de dilatación cúbica, como la derivada del volumen, derivada parcial del volumen respecto a la temperatura a presión constante, dividido el volumen, y que era, ¿se acuerdan que podía ser positivo o negativo? El caso más llamativo del coeficiente negativo era el del agua. Y la compresibilidad térmica, que es la derivada del volumen respecto a la presión a temperatura constante, dividido el volumen y con signo negativo. Esto siempre era positivo, porque esta derivada del volumen respecto a la presión es así, siempre es negativo. Con el signo negativo adelante se vuelve positivo. Entonces, al plantear el trabajo como integral de presión opuesta de B, que se acuerdan que varía para fases condensadas también, lo que tenemos que hacer aquí, para poder llegar a alguna conclusión, es componer la variación de volumen en función de sus coeficientes. El volumen, como es este diferencial B, la diferencial de una función diferencial, valga la redundancia. De manera que se puede escribir como la derivada del volumen respecto a la temperatura por el diferencial T, más la derivada del volumen respecto a la presión por diferencial P. Creo que ustedes en matemática este subíndice de P y T no lo están usando, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Eso refiere a que está constante la presión? Significa, este T significa que es a temperatura constante y este P significa que es a presión constante. No, cuando se deriva Ahí parciales está, tipo siempre consideramos lo demás constante. ahí va. Nosotros lo vamos a poner, justamente para ser más explícito. No se usa. Yo aprendí el año pasado que ustedes no lo usaban en matemáticas, por eso ahora me acordé. Pero bueno, el tema es, este diferencial volumen se puede escribir de esa manera, ¿no? Como la derivada del volumen respecto a la temperatura, diferencial T, y esa derivada del volumen respecto a la temperatura la podemos sacar de acá y vale alfa por B. Por eso aparece acá alfa por B. Y lo mismo con la derivada del volumen respecto a la presión. Es menos kappa por volumen. Esta es kappa, ¿verdad? Esta letra de acá. Menos kappa por volumen. Bien. Para poderlo calcular, hacemos el trabajo reversible, no es necesario, pero para simplificar y encontrar una expresión, hacemos el proceso reversible. Entonces se puede sustituir la presión opuesta por la presión del sistema. Y este diferencial volumen lo podemos sustituir por estos dos términos de aquí. Con lo cual, esta integral queda separada en dos términos. En uno de los términos, la variable es la temperatura, y en otro de los términos, la variable es la presión. Entonces, ¿qué es lo que nos queda?
El primer término es menos alfa, que se puede considerar constante y por lo tanto sale para afuera, por la integral entre la temperatura que se corresponde con el volumen inicial, que le llamamos temperatura inicial, hasta la temperatura que se corresponde con el volumen final, que es la temperatura final. Multiplicado por el volumen y multiplicado por este término de volumen multiplicado por la presión y multiplicado por este término de volumen que aparecía acá como coeficiente del diferencial T. Por eso nos queda acá P por B diferencial T. Y algo parecido con el otro término, solo que ahora se integra aquí entre presión inicial y presión final. Y también nos queda presión por volumen por diferencial P. Bien, entonces, ahora para poder encontrar el trabajo correspondiente a una expansión o compresión en una fase condensada, necesitamos saber los coeficientes de dilatación y de compresibilidad e integrar estas expresiones. La integral de PV de T y la integral de PV de P. Eso, bueno, habrá que ver en cada situación cómo se resuelve. En los ejercicios ustedes tienen un caso en el cual se calcula esto, y ahí pueden ver un poco cómo es que se puede trabajar. Entonces tenemos expresiones generales para el trabajo, la expresión general del trabajo de expansión con presión, para un gas, para un líquido, para un sólido. Sigue siendo la misma expresión de hoy, menos la integral de presión opuesta de B. Y si es reversible, simplemente cambia la presión opuesta por la presión del sistema. Bien, estuvimos hablando entonces en todo este tiempo de trabajo de expansión con presión, pero hay otros tipos de trabajo que uno no lo puede dejar de lado. En general nosotros en este curso no lo vamos a ver, pero tenemos el trabajo eléctrico, que debido a una corriente eléctrica alterna, por ejemplo, o puede ser corriente continua, debido a pilas o acumuladores, que eso va a ser más importante en el curso de Físico-Química 104 con electroquímica. Tenemos también trabajo debido a tensión superficial, o sea, para romper una superficie es necesario hacer un trabajo. Entonces, si nosotros estamos considerando, por ejemplo, un menisco en un capilar, ese trabajo es importante. Si consideramos, como vamos a hacer en este curso, recipientes grandes donde el menisco está nada más que en las paredes y casi toda la superficie es plana, eso ya no es importante. El trabajo producido por un campo magnético. Y todos estos trabajos nosotros lo vamos a designar como W', porque en algunas ecuaciones que nosotros deduzcamos, va a ser necesario tener en cuenta el trabajo de expansión y compresión por un lado y todos los demás trabajos, W' por otro. Bien, termino rápido con esto. Y antes de meterme en esto, les digo, estamos terminando el tema de trabajo con esto. Yo les recomiendo que ustedes vayan al librillo, vean los ejercicios del repartido teórico relacionados con el tema de trabajo y traten de resolverlos para en el momento que se haga la clase de ejercicios con Jorge, porque lo hice, no me acuerdo ahora, ustedes ya lo tengan por lo menos, no necesariamente hecho, pero por lo menos pensado. Porque ahí es donde a uno le surgen las dudas y la clase de ejercicio es un buen momento para sacarse esas dudas. Nosotros además en el cronograma está planteado concretamente cuáles son los ejercicios que se van a hacer, así que
Si quieren, prueben con esos ejercicios porque saben que son los que se van a hacer durante la clase de ejercicios. Entonces, yo les recomiendo muy especialmente que vayan tratando de hacer esos ejercicios del repartir de trabajo. Bueno, dos cosas, función de estado y función de línea. La función de estado es algo que matemáticamente se puede entender fácilmente porque es lo mismo que función diferencial. Y es una función de varias variables, por ejemplo, de dos variables x e y. Su diferencial, le llamamos diferencial exacta, de f, se puede escribir en función de las dos variables y de las dos derivadas correspondientes. La derivada de f respecto a x, diferencial x, y la derivada de f respecto a y, diferencial y. Es decir, que se puede calcular perfectamente a partir de los valores de las derivadas y las variaciones incrementales. El integral sobre una curva C entre los puntos A y B siempre es la diferencia, el incremento de la función f de b menos f de a. No depende de la curva C. La integral cíclica, por lo tanto, es 0, porque f de b nos queda f de a menos f de a. Y ejemplos de estos son las propiedades de estado que nosotros ya hemos visto, el volumen, temperatura, presión, y algunas otras que vamos a ver más adelante. Bien, esto más o menos lo vimos en el diagrama PB, al pasar de A hasta B. Tenemos que los incrementos están dados por las diferencias de cada una de las propiedades. Y eso se puede explicar porque, por ejemplo, para el cambio de volumen, eso se puede escribir como la integral entre BA y B del diferencial B, que sabemos que es la variación entre el volumen final BB y el volumen inicial BA. De igual forma, para la integral cíclica, ABA, el cambio de volumen va a ser igual a 0. Las funciones de línea esas son un poco más difusas. Podemos hablar de una diferencial. Podemos hablar de que hay una variación incremental en una función de línea, pero no lo podemos llamar exacta, porque no lo podemos escribir de la misma manera que para el caso anterior. Lo llamamos diferencial inexacta y para poderlo diferenciar lo escribimos sin usar la D. Ponemos una delta F, o ponemos un D' F, o ponemos un D tachado F. En el caso de las funciones en línea, la integral sobre una curva C entre A y B depende de la curva. No es el valor final menos el valor inicial. Y la integral cíclica puede ser 0 o no. Lo vimos recién con el caso de trabajo, la integral cíclica en un ciclo podía ser 0 o no. No tiene sentido hablar de trabajo final menos trabajo inicial igual al trabajo total. No es así. El trabajo corresponde al proceso. Y lo mismo va a pasar con el calor. Es decir, estos son los dos ejemplos que nosotros vamos a ver en este curso de funciones de línea. Son muy importantes, por eso hay que diferenciarlos bien de lo que es una función de estado. Bueno, hay una pregunta por aquí. ¿Cuándo será esa clase? No lo tengo acá a la mano, pero si se fijan en el librillo teórico, ahí está el cronograma y está, no sé si no es el viernes de la semana que viene, pero se fijan ahí. Ahí está todas las clases indicadas. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, yo estoy disponible, pero no sé si a ustedes les queda tiempo. Yo tenía una pregunta. Oigo. No entendí bien el tema de trabajar con etapas. O sea, ¿a qué te referís exactamente cuando decís en una etapa o en dos etapas? O en varias. A ver si puedo ir para atrás.
Ahí estaban hablando de trabajo de una etapa y en 2 etapas, ¿no? ¿Cómo, perdón? Recién pasé una transparencia en la cual justamente hablaba de una etapa y 2 etapas. Me refiero a esto. Acá, por ejemplo, estamos haciendo el pasaje del estado 1 al estado 2 en 2 etapas. ¿Por qué? Porque tenemos un estado intermedio de equilibrio. A diferencia de eso, voy para atrás, acá no hay estado intermedio. Pasamos directamente del estado 1 al estado 2. Entonces esto es una sola etapa. Porque tenemos, en este caso, una sola masa. Si se ponen 2 masas, como en el otro caso, ahí, pongo primero una masa relativamente chica, una masa relativamente grande, y entonces se expande hasta un valor intermedio. Primera etapa. Saco esta masa y la sustituyo por una masa un poco más chica, se expande hasta el estado final. Eso sería la segunda etapa. Ahí va, entiendo. Evidentemente, si en lugar de poner una masa intermedia, pongo dos masas intermedias, entonces tengo 3 etapas, y así sucesivamente. ¿Se Ahí entiende va. ahora? Sí, sí, se entiende. Está. Y cuando vos querés representar esas etapas en ciclos, ¿no? Por ejemplo, creo que fue lo tengo acá en la diapositiva 31, ¿viste? Que representaste en una etapa un trabajo en ciclo. ¿Puedes ir a esa? No entendí bien cómo hacer para representarlo. O sea, yo lo que habría hecho en ese caso es, tipo, bueno, no sé, una isóbara y después una isócora y la subo, tipo, del final al inicial. Perdón, del inicial al final. Al revés, pero... Lo importante del Mm, ciclo es que el estado inicial es igual al estado final. Esto acá no queda muy claro a partir del sí, diagrama cómo es que está hecho, pero esto implica, primero, que si partido del estado inicial se le puso una masa que ejerce una presión P2, entonces esto, ¡pum!, se comprimió hasta el estado final 2. Y después, para poder volver al estado inicial, se expandió, perdón, hasta el estado final 2. Y después, para volver al estado inicial, se le puso una masa equivalente a una presión P1, de manera que comprimió y se volvió para atrás hasta el estado 1. pero si vos dibujaras, tipo, esos procesos en la curva, ¿no? ¿Cómo quedarían dibujados? ¿Me explico? Sí. O sea, si quisieras dibujar un ciclo que corresponde al proceso de ir y volver, de la forma en que vos me decís, poniendo una masa y dejando caer y después sacándola y dejando que suba. Tenés que poner una flechita punteada, que primero va para un lado y después va para el otro. Y otra flechita punteada que después va para el otro. Porque no hay manera. Lo más que puedes representar, porque acá hay un asunto, y es que lo que estamos representando son presiones y volúmenes del sistema. Ok, Lo más que puedes representar, aparte, son las presiones externas. Entonces, sí. eh, la presión externa de la ida es P2 y podrías representarla acá, y la presión externa de la vuelta es P1 y podrías representarla acá. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo podés representar? Porque, por ejemplo, en la expansión, ese es un proceso brusco, se expande de golpe. Entonces, entre el estado inicial y el estado final, tú no tenés estados de equilibrio. Y al no tener estados de equilibrio, no los podés representar, porque no tiene una presión definida y una temperatura definida. O sea, el hecho de que tú le saques el tope y dejes que se expanda libremente, hace que adentro del gas haya unos remolinos debido a esa expansión brusca. Esos remolinos implican diferencias de presión.
Y eventualmente diferencia de temperatura también. Porque eso es una expresión muy rápida, y ahí puede haber también diferencia de temperatura. En consecuencia, al expandirse entre P1 y P2, no hay una presión definida que yo pueda marcar acá para decir, pasó por acá. No sé si pasó por acá, por acá. Hay una Claro, parte, entiendo. hay una parte del gas que está a una presión, hay otra parte al lado que está a otra presión, y recién cuando llegó el valor final y quedó en equilibrio con la presión externa, y le das un tiempito para que se ponga en equilibrio también térmicamente con el ambiente, recién ahí todo el sistema toma la presión P2. Claro, ¿Sí? entendí. Sí. Para poder hacer lo que vos decís, por ejemplo, lo que vos decías de primero isóbaro y después isócoro, sí, fantástico, pero ese es otro proceso. Ese es un proceso en el cual vos sabés perfectamente cuál es la presión del gas, mientras pasás de BSU1 a BSU2, es una presión constante, va por acá arriba, no va por el isotermo, y después, para bajar hasta el estado final 2, nuevamente sigue sin ser isotermo, implica una disminución de temperatura a volumen constante hasta llegar al estado final. Y todo eso es un proceso reversible. Reversible, no isotérmico. Ahí va. ¿Sí? Sí. Y vos habías dicho que podías representar la presión externa en este diagrama. Sí, ¿Cómo lo normalmente es para harías? complicarse la vida. Normalmente es para complicarse la vida, pero tú podés representar acá, por ejemplo, que la presión externa es igual a P2 en la expansión. Sería una línea constante acá. Ahí Y va. lo mismo Ok. para la compresión. Claro, claro. No, pues yo, o sea, lo que vi de esto de termodinámica fue en física 2 de la FIN Me y ya llega un imaginé. punto en el que era como, no te voy a decir mecánico, pero estamos acostumbrados a trabajar en ciertas hipótesis, que eran procesos reversibles, casos de este escenario, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y ahora estoy viendo cuáles son las hipótesis y cuáles no porque claro, me está diciendo un montón de cosas que como que me chocan, pero está claro, está bien porque es bajo otras hipótesis, como decís. Sí, quizás, no sé, capaz, la verdad que no sé bien qué es lo que ven ustedes allá, pero quizás vieran más el caso de procesos reversibles, distintos tipos de procesos reversibles. Acá nosotros le metemos también algún caso de proceso no reversible, porque a fin de cuentas los procesos no reversibles son los únicos reales que hay. Claro, Entonces, está bueno ver algún proceso real también, aparte de los procesos reversibles. claro, claro. Bueno, está muy bien, gracias. No, por favor. A ver acá. En cada etapa intermedia se llega a un equilibrio. Bueno, no sé si está quien hizo esta pregunta. Eh, Caroline, bien. ¿A qué proceso te referís? Porque depende del proceso, si llega a un equilibrio o no. En general, bueno, depende del proceso. Por ejemplo, aquí, a ver, permitime ir al caso en el cual había dos etapas. Acá. Bueno, este no es un proceso reversible porque no tenemos estado de equilibrio en todo momento, pero sí tenemos un estado de equilibrio inicial, un estado de equilibrio intermedio y un estado de equilibrio final. Entonces, esos son los tres estados de equilibrio que hay en este proceso. Acá, al pasar del estado 1 al estado intermedio, le sacas el tope y es lo que yo estaba diciendo recién. Una expansión brusca, la presión, acá hay turbulencia dentro del gas,
una presión que no está definida, una temperatura que tampoco está definida, porque vamos a ver que al ser muy rápida puede provocarse un enfriamiento momentáneo, en fin. Pero sobre todo lo más claro es lo de la presión, ¿no? Por ahora. Que aquí va a haber turbulencias y eso hace, las turbulencias implican que haya diferencia de presión de un punto al otro. Así que al pasar de este estado 1 al estado intermedio, no tenés estado de equilibrio intermedio, solamente acá. Y lo mismo va a pasar de acá hasta acá. En cambio, si tú tenés un proceso reversible, ahí sí, por definición, todos los estados intermedios tienen que ser de equilibrio. No sé si quedó claro. Bueno, me alegro. ¿Alguien más? Bueno, no sé, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el lunes, que seguiríamos con este tema. Nos seguiríamos viendo el lunes, que seguiríamos viendo, perdón, no este tema porque ya lo terminamos, el tema de calor. Veríamos calor y, si nos da tiempo, porque es una clase larga, veríamos también ya el primer principio de la termodinámica. Bueno, ha sido un gusto como siempre. Les agradezco toda la atención y las preguntas sobre todo, que hacen más entretenida la clase, por lo menos para mí. Y espero que para ustedes también. Nos vemos.